La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas tardes. Tengan todos los presentes muy buenas tardes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad webinar del día de hoy. Permítanme compartirles la pantalla. Un segundo. Perfecto. Agradezco por favor a apagar sus micrófonos. Gracias. En la tarde de hoy vamos a tener con nosotros a dos invitadas de lujo para que nos hablen acerca de un tema el cual titulamos Genómica en Psiquiatría. El diagnóstico genético en los últimos años ha venido a revolucionar el proceso de análisis de estándares de laboratorio, toda vez permite implementar nuevos y mejores esquemas terapéuticos individualizados, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida del paciente, al reducir considerablemente el costo de medicamentos y los días de hospitalización. Sin embargo, para que ello sea así y evidenciar los alcances, es oportuno considerar algunas interrogantes. ¿Puede estos test establecer la predisposición y riesgo de sufrir enfermedad? ¿Se garantiza un diagnóstico precoz? ¿Se ayuda a confirmar el diagnóstico de la enfermedad y establecer subtipos de la misma? ¿Es capaz de predecir para cada paciente pronóstico y evolución clínica? ¿O permite establecer el tratamiento y seguimiento? En plantearse, tenemos con nosotros en la tarde de hoy a dos invitadas. En primer lugar, a la doctora Nelisa de Paul. La doctora de Paul es médico psiquiatra de la Universidad Central de Venezuela, labora en el Hospital Universitario de Caracas, es profesora de fisiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela y nos conversará en la tarde de hoy acerca de la genómica funcional del sueño. De seguida, la doctora Silma Sucre. La doctora Sucre, con posgrado de psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela y neuropsiquiatra de la Clínica El Ávila, nos conversará acerca de neurofarmagen en la práctica clínica. Así pues, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti y de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genben y nuestro Laboratorio de Tecnología Biocontrolet, les damos una vez más la más cordial de las bienvenidas. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagados cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Mantengan por favor apagados sus micrófonos y sus cámaras y recordarles que todos pueden realizar sus preguntas por medio del chat para iniciar el proceso de discusión una vez terminadas las conferencias. Una vez más, agradecidos por su presencia en la tarde de hoy y los dejo en la amable compañía de la doctora Nelisa de Paul para que inicie con su conferencia. Doctora de Paul, muy buenas tardes. Los micrófonos son todos suyos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy y también agradecer a Laboratorios Leti, al doctor Pastor, a Tito, por la gentil invitación a participar en este webinar el día de hoy. Mi tema o el punto que voy a desarrollar en los próximos minutos se refiere a la genómica funcional del sueño. ¿Por qué del sueño? Bueno, justamente porque es un tema que a mí particularmente me gusta, me apasiona y tengo ya varios años dedicándole un poco de estudio
un poco de tiempo a este punto y pues me pareció también interesante el desarrollo de la parte de la genómica, ¿no? De la parte genética, porque muchas veces nos resulta como algo un tanto pesado, un tanto difícil de entrarle, pero es importante que tengamos algunos conocimientos básicos, puesto que nuestra especialidad no es precisamente esta, pero debemos tener claro algunos conceptos y tener claro pues algunos puntos importantes. La expresión genética se define o describe la actividad transcripcional de la célula y se mide cuantificando la cantidad de ARN mensajero. Recordemos que toda la información genética se encuentra en el núcleo de todas nuestras células y que el ADN siempre va acompañado de una molécula de ARN, en este caso el ARN mensajero. Entonces, durante toda esa actividad de transcripción, la célula está obviamente preparándose o está, digamos, ya de alguna manera colocando a esas moléculas que contienen esa información, a esos genes que llevan esa información, para que posteriormente se puedan organizar y en el caso del ARN mensajero, pues eso pueda, como producto final, la síntesis de ciertas sustancias, de ciertas proteínas que en la célula van a cumplir distintas funciones. Recordemos que las membranas plasmáticas están constituidas por grandes números de proteínas, sin embargo son menos que los lípidos, y que estas proteínas, una vez que se han sintetizado, van a cumplir diversas funciones. Tenemos proteínas que van a ser receptoras, proteínas que van a ser enzimas, canales iónicos, los neuropéptidos, tenemos un sinfín de funciones que van a cumplir. Entonces, precisamente cuando ese ARN sale, junto con el ADN, sale del núcleo celular, sabemos que van a pasar al citoplasma y que en el citoplasma pues van a pasar por una serie de organelos, como por ejemplo el retículo endoplásmico rugoso, donde por la presencia de los ribosomas que contienen gránulos de futuras proteínas, pues ese ARN va a ir dictando la pauta o va a ir dictando la manera como se deben organizar los tripletes de base para que se constituyan o se formen los aminoácidos que posteriormente van a conformar estas proteínas que vengo mencionando. Entonces, una alternativa para la medida de la expresión genética ha sido ya desde hace mucho tiempo cuantificar la cantidad de todas esas proteínas de las que el ARN mensajero se viene encargando en su formación. Entonces, podemos cuantificar enzimas, neurotransmisores, transportadores, etcétera. Y eso es una forma directa, pues, de evaluar cómo es la actividad o el proceso transcripcional que está llevando a cabo la célula. Por supuesto, partiendo de toda la información genética que contiene la misma. Pero también pueden ocurrir infrarregulaciones o infraexpresiones y también la sobreexpresión, que no es más que la elaboración de muchas copias de una proteína o de alguna otra sustancia. Y muchas veces estas copias son erróneas, a veces no son copias fieles y copias tal cual el original. Entonces comienzan a aparecer algunas alteraciones pues que irán luego manifestándose de alguna otra manera fenotípica, ¿no? Y precisamente la privación del sueño o el estado de alerta prolongado es un excelente modelo para poder estudiar la expresión génica y sobre todo en el sueño. Básicamente ese es el punto o el aspecto que se toma en lo que se refiere al sueño para poder estudiar la genómica o la genética del sueño. También es importante tomar en cuenta aquí la cigosidad y también los factores ambientales y sociales. La cigosidad porque más adelante veremos que existen similitudes y que también van a variar según se trate de gemelos monocigotos o gemelos dicigotos, en donde han girado todos los estudios, todas las investigaciones para poder determinar ciertos patrones. Y por supuesto no debemos dejar de lado lo que son factores ambientales y sociales, porque aquí también la epigenética tiene mucho peso. Bien, cuando nosotros hablamos de privación del sueño, también nos podemos referir a un estado de vigilia prolongado. Recordemos pues que el sueño
obedece a un patrón circadiano y también obedece a una regulación homeostática, ¿no? Que cuando existe un adecuado equilibrio entre ambos, pues se supone que el sueño se debe de cumplir en todas sus fases y poder cumplir todas las funciones que el sueño tiene importantes, que podemos después más adelante ir mencionando algunas. Pero cuando una persona está sometida a privación del sueño, eso va a provocar modificaciones a nivel del encéfalo y modificaciones bastante importantes. Recordemos que pues, tenemos muchos núcleos, muchas estructuras que se van a encargar de regular el estado de vigilia y el estado del sueño o este proceso vigilia-sueño, que mientras unas estructuras se activan, otras se inhiben. Recordemos que el sueño está a su vez dividido en dos fases o tiene dos tipos, la etapa de sueño REM o el sueño paradójico, del cual es responsable el núcleo ventral retinopontaloral, y también tenemos el sueño no REM, del cual es responsable el núcleo dorsomedial del tálamo, que aproximadamente en promedio el sueño REM dura unas 2 horas toda la noche, o sea, de toda la noche de sueño, de todas las horas de sueño, 2 horas están destinadas para el sueño REM, mientras que las otras 6 horas restantes están destinadas al sueño no REM. Entonces, esta privación del sueño, y también dependiendo de la cantidad de horas en las que el individuo pasa en vigilia, va a producir esas modificaciones a nivel encefálico y por lo tanto eso va a producir cambios medibles en la expresión génica, que lo veremos más adelante. O sea, ¿qué sucede cuando un individuo tiene privación del sueño o pasa mucho tiempo en vigilia o tiene una vigilia prolongada? Entonces, a nivel genético, ¿qué ocurre con una cantidad de sustancias o con todas estas proteínas que se han venido formando cuando les mencionaba al principio, lo que tiene que ver con el proceso de transcripción de la célula? Se ha dividido en dos grupos. La privación del sueño de 3 horas, que se puede considerar que es una vigilia un tanto corta, un tanto breve, y básicamente aquí lo que vamos a ver afectados, aquí básicamente quienes sufren algunos tipos de alteración son todos aquellos genes que están implicados en el metabolismo energético. Entonces, por ejemplo, a nivel de las mitocondrias, si las recordamos, recuerden que la importancia de ellas es que ellas contienen parte del ADN materno y que en la mitocondria es donde ocurre el proceso de fosforilación oxidativa, que es donde se producen las moléculas de ATP, y el ATP es la energía que necesita la célula para poder realizar sus funciones, para poder desarrollarse, nutrirse, realizar todas las funciones. Entonces, en ese complejo enzimático ubicado en las crestas mitocondriales vamos a encontrar ya en la última etapa esta enzima importante que es la enzima citocromo C, pero resulta que si un individuo está sometido a una privación de sueño de por lo menos 3 horas, el gen que codifica o el gen que se encarga de esta enzima citocromo C se va a ver alterado. Se va a ver alterado al extremo que entonces la producción de energía, la producción de ATP se va a ver considerablemente afectada. De la misma manera también se va a ver afectado el metabolismo del glucógeno, porque también estos genes que se encargan de la regulación del glucógeno también van a estar en falla, van a estar en déficit. Por lo tanto, estas enzimas que participan en la glucogenólisis van a producir una reducción en la obtención de energía. Entonces ya estamos en negativo, ya no se está produciendo suficiente ATP, ya no hay suficiente producción de glucosa como fuente de energía, y esto es importante porque en el encéfalo, en toda la corteza cerebral, tienen que haber reservas energéticas dadas por la glucosa y por el ATP, para que se pueda cumplir una de las funciones importantes del sueño, como es la función reparadora. Recordemos que esa función reparadora ocurre en los estadios o en las etapas profundas del sueño no REM, es decir, en la etapa 3 y 4 del sueño no REM.
es donde verdaderamente ocurre el descanso. Es cuando nosotros al despertarnos y nos levantamos sentimos o tenemos la sensación de que verdaderamente hemos dormido bien, de que verdaderamente hemos descansado. Pero para que eso ocurra, pues se necesita de reservas energéticas a nivel encefálico y en este momento no están dadas porque estas enzimas, la del citocromo C y las enzimas que regularizan o metabolizan el glucógeno se encuentran en deficiencia. También vamos a encontrar que los receptores de adenosina, los receptores adenosina 1 y el receptor adenosina 2A, también van a estar de manera afectada, puesto que hay una dificultad en el transporte de la misma y de la unión de la adenosina a sus receptores. ¿Y qué pasa con la adenosina? Que sabemos que ella funciona como un inhibidor de las neuronas, o sea, tiene una función inhibitoria. Entonces, si no hay un adecuado transporte de la adenosina y no hay una adecuada unión de ella a sus receptores, van a haber todo el tiempo niveles exagerados o niveles altos a nivel extracelular de esta sustancia, de la adenosina, durante la vigilia prolongada. Por lo tanto, no puede llegar a las neuronas, no se une de manera adecuada a las mismas y por lo tanto no va a cumplir la función inhibitoria que tendría sobre las neuronas. Luego vamos a encontrar, ahora si tenemos una privación del sueño, una vigilia mucho más prolongada, estamos hablando ya de 8 horas, que es bastante importante, es considerable, aquí van a ocurrir también otra serie de cambios, otra serie de alteraciones en lo que se refiere a la expresión genética. Aquí vamos a encontrar una sobreexpresión de muchos de estos genes que regulan la producción de ciertas proteínas que van a cumplir funciones enzimáticas, transportadoras, etc. Y vamos a encontrar factores de crecimiento nervioso como el BDNF, que es el factor de crecimiento neuronal. Este factor lo vamos a encontrar también involucrado en procesos inflamatorios, en procesos inmunológicos y también en la nocicepción. Entonces, si nosotros tenemos una sobreexpresión del gen que codifica el BDNF, vamos a tener una sobreproducción de este factor de crecimiento nervioso y llega un momento en el cual más bien lo que puede desencadenar son procesos de este tipo. Puede en alguna persona, en algún paciente con algún sustrato, con alguna enfermedad inmunológica, se puede empeorar el cuadro, también en los cuadros dolorosos y también en los procesos inflamatorios. En relación a los factores de transcripción, tenemos esta proteína de transcripción que se llama CHOP, que también ella se encuentra elevada en situaciones de estrés y de apoptosis. Si tenemos una sobreexpresión del gen que la codifica, entonces en la célula se está induciendo más apoptosis, es decir, más muerte celular programada, y por lo tanto también si en una situación de estrés ella se eleva, en este caso su sobreproducción también va a causar los daños que ya conocemos que pueden tener este tipo de sustancias sobre las células y en específico sobre las neuronas. También tenemos otras proteínas que van a actuar como chaperonas moleculares, que son proteínas que se encargan de guiar, de organizar, de, digamos, distribuir proteínas a nivel de la membrana plasmática. Estas proteínas o estas chaperonas también se sintetizan durante el estrés y también durante la privación del sueño. Específicamente tenemos una, la más conocida, la más grande, que es VIP, y también pueden estar sobreexpresados otros genes como el ERP72, que también se ha encontrado muy activo en procesos de isquemia cerebral. Entonces, la sobreexpresión de todos los genes que codifican todas estas proteínas van a ir en detrimento de las neuronas o de las células incluso en general, ¿no? De todas las células del organismo. También vamos a encontrar que esas otras proteínas que también se han codificado como los neurotransmisores, específicamente tenemos el NTT4, que es como un precursor, y aquí básicamente todos los neurotransmisores que vamos a encontrar
en altos niveles o que están sobreexpresados, porque ha habido también pues, la misma situación con sus genes, son todos aquellos dependientes de sodio-cloro. Y así vamos a encontrar algunas enzimas que pueden inhibir su síntesis y otras que pueden también inhibir su liberación, como la arisulfotransferasa y la tirosinhidroxilasa. Estas enzimas también están altamente, digamos, en producción, hay un aumento, por lo tanto, vamos a ver que también la síntesis y la liberación de los neurotransmisores se va a ver altamente afectada. Luego tenemos otras proteínas, como las proteínas que sirven como transportadores de otras proteínas a su vez, o de hormonas, y tenemos la proteína transportadora de la glucosa, conocida como GLUT1, en donde también tenemos que hay una sobreexpresión genética, sobre todo en las células de la glía, ¿no? Recordemos que las células gliales, si tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, las células de la glía representan un número aproximadamente de 10 a 50 veces más de lo que tenemos de neuronas. Y que la microglía y la macroglía pues tienen sus funciones específicas, y estos genes están sobreexpresados, sobre todo para las proteínas que transportan glucosa. Por lo tanto, se va a alterar por cambios en la demanda energética. Si nosotros estamos en un periodo de vigilia prolongado, 8 horas, como es el caso que nos ocupa en este momento, o sea, una privación de 8 horas, mientras estamos en vigilia, nuestro cerebro y por lo tanto nuestro organismo está requiriendo o está demandando un mayor gasto energético. Entonces hay que producir más glucosa, hay que producir más insulina, hay que producir más ATP. Resulta que entonces cuando verdaderamente necesitamos esas reservas para que se cumpla la función reparadora del sueño, para que durante el sueño se cumplan otras funciones como por ejemplo el remodelado neuronal o se produzca por ejemplo la regeneración tisular, la división celular, el desarrollo del sistema nervioso central del feto, de los niños, de los adolescentes, no hay entonces reservas energéticas de dónde sacar para que todos estos procesos fisiológicos, todos estos procesos normales se puedan llevar a cabo. Y así también entonces tenemos que otras proteínas transportadoras como glutamato aspartato también se encuentran aumentadas. ¿Y qué pasa con glutamato aspartato? Recordemos que estos son neurotransmisores excitatorios. Y si nosotros tenemos unas altas concentraciones de glutamato y de aspartato a nivel cerebral, esto se convierten en sustancias citotóxicas, o sea, el exceso de estos neurotransmisores excitatorios va en detrimento de las neuronas. Luego vamos a encontrar también proteínas que actúan como enzimas, donde también hay una sobreexpresión de sus genes, de los genes que las forman, como específicamente JNK1, que está también muy involucrado en los procesos de cáncer, sobre todo está muy evidente en el cáncer de mama, así como también encontramos TIMP1, LMO4, que también se observa que están presentes en patologías como Alzheimer, también están presentes en otras patologías también como por ejemplo las isquemias cerebrales, pero específicamente esta enzima, esta proteína que actúa, la metalotioneína 3, ella es una enzima que se encarga de catabolizar o de degradar todos aquellos metales livianos que puedan estar presentes en la célula, que puedan ser noxas para la célula, que puedan ocasionar daño. Pero resulta que mientras todas estas tienen una sobreexpresión genética, esta lo que tiene es una infraexpresión, es decir, que no está aumentada la expresión de su gen, sino más bien está disminuida. Por lo tanto, todos estos metales livianos que puedan desfavorecer a la célula, que puedan intoxicarla, que puedan causarle algún tipo de daño a la célula, van a estar presentes. Por eso es que está presente en el estrés oxidativo, ¿no? Tiene mucho que ver con la presencia de radicales libres. ¿Qué otras proteínas también que sintetiza el ARN mensajero vamos a encontrar también aumentadas o
una sobreexpresión de sus genes en algunos neuropéptidos, como por ejemplo la calmodulina, la galanina y la somatostatina. Están en aumento, son sustancias o neuropéptidos que los vamos a encontrar en altas concentraciones durante la privación del sueño, de un tiempo, de un lapso mayor o igual a 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la calmodulina es un sensor de calcio. Es decir, que este neuropéptido se encarga de regular la entrada de calcio a la célula. Entonces vamos a encontrar que hay una mayor entrada de calcio extracelular hacia la célula y nosotros lo que necesitamos más bien para el proceso del sueño en sí es que la célula esté despolarizada, es decir, que no sea tan positiva adentro, que no haya tanta carga positiva, sino más bien cargas negativas. Entonces, este aumento de la calmodulina lo que hace es que ingrese más calcio a la célula y la posibilidad entonces de que ella se despolarice o de que ocurra un potencial de membrana de tipo inhibitorio no va a ocurrir. Y con la galanina también ocurre lo mismo. Recordemos que es un neuropéptido inhibitorio del apetito. Entonces también hay una sobreexpresión del gen de esta proteína. Y la somatostatina, que además de que se produce en el hipotálamo, también se produce a nivel del páncreas, en las células deltas de los islotes del Langerhans, y esta somatostatina en aumento lo que va a hacer es inhibir o bloquear la salida del páncreas de, por ejemplo, la hormona insulina y también del glucagón. Por lo tanto, entonces ya también por acá va a haber un déficit en cuanto a lo que son reservas energéticas porque no se está conduciendo o no se está transportando la insulina a los lugares donde debe llegar. Y de los neuropéptidos que van a estar en déficit tenemos una disminución de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Recordemos que el estímulo para que se libere la hormona del crecimiento es la oscuridad de la noche. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros necesitamos hormona liberadora del crecimiento, pues precisamente para la regeneración de nuestros tejidos, en el caso de los niños y los adolescentes para su adecuado crecimiento y desarrollo. Pero entonces, en una privación del sueño, esta hormona la vamos a encontrar también en déficit. También vamos a encontrar que hay una sobreexpresión de receptores acetilcolinérgicos, como los nicotínicos, específicamente los beta-2, y los muscarínicos, los de tipo 3. También vamos a encontrar sobreregulación de genes implicados en la plasticidad sináptica, importante porque tiene mucho que ver con que hay una disminución de estas dos proteínas, de la neurogranina y la dendrina. La neurogranina se encuentra en las espinas dendríticas de la neurona, la dendrina se encuentra tanto en las dendritas como en el soma de la neurona y que están directamente implicadas, directamente involucradas con la regeneración o con la plasticidad neuronal. Entonces, en este sentido, también vamos a encontrar que hay alteración en la codificación de las proteínas que van a dar origen a estas dos sustancias presentes en la neurona. Ahora bien, haciendo una aproximación fenotípica en relación a lo que sería las consecuencias o las repercusiones que tiene estos periodos de vigilia prolongado o esta privación del sueño importante, se han venido desde hace muchísimos años, desde los 60, desde los 70, haciendo estudios en gemelos, tanto monocigotos como dicigotos. Rápidamente recordemos que los gemelos monocigotos son los verdaderos gemelos, es decir, es un óvulo que durante el proceso de fertilización por un solo espermatozoide posteriormente se divide en dos, mientras que los dicigotos son en un mismo embarazo, en un mismo proceso de fertilización, dos óvulos son fecundados al mismo tiempo por dos espermatozoides. Entonces, en estos estudios se encontró que hay una mayor concordancia en lo que es hábitos de sueño entre los gemelos monocigotos que entre los dicigotos. Estos fueron las conclusiones de estos dos autores que estudiaron específicamente Geyer y Gueda, que estudiaron
los hábitos de sueño entre gemelos mono y gemelos dicigotos. También se encontró una mayor correlación en cuanto a la duración del sueño entre los individuos monocigotos que entre los dicigotos, sin que existieran diferencias significativas cuando estos vivían juntos o vivían separados, ¿no? Eliminando así la influencia de factores ambientales en el número de horas de sueño. Entonces ya llevamos específicamente dos puntos importantes en relación al sueño, que existe concordancia entre los monocigotos más que entre los dicigotos en cuanto a los hábitos del sueño y en cuanto al tiempo de duración del sueño. Así como también a través del examen visual del hipnograma de grupos de gemelos también, recordemos que esto es parte de, o forma parte de lo que es el estudio de la polisomnografía, y también se hicieron este tipo de pruebas para verificar estas similitudes o estas concordancias. También se utilizaban cuestionarios que se aplicaban para indagar o para averiguar sobre hábitos del sueño, sobre cómo era el humor o el estado afectivo de los individuos tras el despertar, o cómo era o cómo consideraban ellos que era la calidad del sueño. Y haciendo ya el estudio polisomnográfico, que recordemos que se hace por la medición de las ondas que se registran a través de un oculograma, un electroencefalograma y un electromiograma, pues medían los ritmos alfa durante el despertar. Los ritmos alfa son las ondas que están presentes, que predominan en el estado de alerta, en el estado de vigilia, y se observó que había similitudes entre los gemelos monocigotos y que no existían esas similitudes en los dicigotos. Por eso es que se usa o se le ha dado mucha importancia, o se le dio pues mucha importancia al estudio electroencefalográfico también para determinar la cigosidad, porque se ha demostrado que las ondas o los patrones electroencefalográficos en gemelos monocigotos son prácticamente iguales, o sea, hay mucha concordancia, mientras que en los dicigotos no ocurre lo mismo. Bueno, ya con esto finalizo mi parte para dar paso a la doctora Sucre. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, aquí tenemos nuestras redes neuronales, neuronas haciendo sinapsis, que de alguna manera es lo que también estamos haciendo nosotros en este momento, en esta actividad. Estamos activando todas nuestras redes neuronales y, por supuesto, las moléculas o las cadenas de ADN, que recordemos que son dos y que por cada dos de ellas también va acompañada por una cadena de ARN, que es la que lleva toda nuestra información, desde cómo seremos físicamente hasta cómo seremos internamente, espiritualmente, mentalmente, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora De Paul. Excelente su conferencia, que nos da una ventana bastante precisa acerca de la importancia del conocer la genética para entender, en base al modelo del trastorno del sueño, toda la potencialidad pues, de la genética en psiquiatría. A continuación, pues vamos a tener a la doctora Silma Sucre para que nos dé su conferencia. Doctora Sucre, los micrófonos son suyos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. La idea es que yo les dé una charla práctica, clínica. ¿Cuál es mi charla? Esta. Sí, pero vamos a compartir la pantalla. Bueno, te la voy a poner en Ya. Espera. Vamos. Mi charla se llama Neurofarmagen en la práctica clínica. En toda relación médico-paciente hay 4 factores que están en marcha. Prácticamente no solo en la relación médico-paciente, sino en cualquier tipo de relación interpersonal a mi juicio. Tiempo, esfuerzo, dinero y esperanza. Porque tanto el médico que atiende a la persona como la persona que va a nuestro consultorio, gastamos tiempo, nos esforzamos, gastamos dinero, aunque sea para el pasaje, y aunque no le cobremos la consulta, gastamos dinero estudiando
y tenemos la esperanza de ayudar o de ser ayudado a la persona. En medicina, el abordaje. Doctora Sucre, disculpe, discúlpeme que le interrumpa. ¿Podría usted, por favor, colocar su presentación en modo presentación? Listo. Dale. Ajá, así, Eso fue lo que perfecto. hice. Muchas gracias. Disculpe. Lo que pasa es que la computadora está medio fastidiosa. El abordaje en medicina, durante mucho tiempo y aún hoy día, hay una dicotomía entre la mente y el cuerpo a partir de Descartes. Eso se tiene que acabar, porque mente y cuerpo están unidos por muchas formas. Debe haber una adecuada cooperación entre las diversas especialidades y la medicina se puede trabajar mediante ensayo y error o tratar de individualizar, que hacia ahí es a donde vamos ahora. La base de cualquier consulta médica es la historia clínica lo más completa posible. Inclusive no solamente la tradicional, sino agregar otros factores si uno puede. Por ejemplo, las formas de afrontamiento del estrés. Por ejemplo, la historia patobiográfica correlacionando los incidentes que hubo con la aparición de la enfermedad. Y los exámenes complementarios también son importantes, pero como su nombre lo dice, son complementarios. Si usted no hace una historia clínica buena, lo más completa posible, ahí ya está pelando. Evaluación de estructura de personalidad, laboratorio, electroencefalograma, resonancia magnética cerebral y el estudio genético, que es el neurofarmagén, son elementos que uno puede usar como médico. Antes nosotros aquí también teníamos el SPECT cerebral, pero lamentablemente ya no lo tenemos. En los fármacos hay dos grandes áreas, la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética, tú no puedes quitar esto, es lo que el organismo le hace al fármaco. Estudia el paso de drogas al organismo en función de tiempo y dosis. Ahí intervienen las enzimas del citocromo P450. Mientras que la farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al organismo. Ahí intervienen la presencia o no de genes que influyen para que el fármaco sea más o menos eficaz y da entonces los mecanismos de acción y los efectos de las drogas. Dano explica. El neurofarmagén es un examen que yo uso desde el año 2015. Tiene varias partes. Identificación del paciente, por supuesto, siempre con un número, no con el nombre y apellido, porque eso viaja por internet y hay que mantener la privacidad de la persona. Informe de resultados, una información genética complementaria que da los resultados detallados para cada fármaco, donde el análisis sugiere que el paciente se comportará de una forma diferente a la media. Entonces están los genes, las variantes genéticas que influyen en la respuesta al fármaco y una orientación en relación a esto. Y las interacciones con los citocromos. ¿Cuáles fármacos son los sustratos? ¿Cuáles los inductores? ¿Y cuáles los inhibidores? Todo eso nos sirve a nosotros los médicos para poder prescribir con mayor probabilidad de éxito. Por supuesto no es 100%, pero sí ayuda muchísimo. A continuación les voy a dar ejemplos de varios pacientes que he atendido. Todos no tienen dinero, pero todos se han hecho ese examen, porque esto es lo importante. Voy a empezar por una familia. Un señor de 53 años, administrador, que trabaja en finanzas y que tiene trastorno bipolar y asma como patología asociada. Este es su estudio genético. Y aquí vemos los resultados. Estos resultados son prácticos para uno. Da los colores, 4 colores aquí. Blanco, verde, amarillo y rojo. En el blanco es lo que uno como médico debe saber ya cómo prescribir el fármaco, porque no tiene problema, es como habitualmente se hace. El verde es el mejor para ese paciente. Y en el amarillo y rojo sí hay que hacer cambios en la prescripción habitual. Este señor vemos que, por ejemplo, tiene como diagnóstico trastorno bipolar 2. Entonces, ¿qué le dimos? Litio. Aquí está el litio en verde. Y la respuesta fue óptima. ¿Qué pasó? Ajá. Que si quieres usar mouse. No, yo no uso mouse. No le gusta nada. Para que señales aquí.
Después de los resultados estos en colores, da entonces la descripción detallada fármaco por fármaco y cómo es el tipo de metabolización que ellos hacen con el citocromo P450, las diversas familias, las 6 que hay. Pues. Este señor salió normal en los 2 primeros, en el último que es el 3-4A4, ultra rápido en uno, intermedio o lento y lento en otro. Después da fármaco por fármaco qué tiene que hacer. Y aquí vienen los 2 hijos. El muchacho mayor es este de la izquierda, tenía para aquella época 21 años. Y el menor, que lo veo yo desde los 14, ahora ya tiene 21, tenía 19 años cuando se hizo este examen. Los 2 heredaron lo bipolar, la bipolaridad. Es importante saber también que la hermana también la tiene y la tía paterna también la tiene lo bipolar. Pero fíjense la diferencia genética que hay entre uno y otro. Gracias a Dios, el muchacho de la derecha es el que tiene tuvo episodios depresivos en algún momento. Entonces se le pudo mandar sertralina. No, mentira, sertralina no ve la vaccina, que está aquí en verde. Mientras que el otro tiene trastorno bipolar, adicto a marihuana, ludopatía y un déficit de atención no compensado. Pero ambos son muchachos con una inteligencia superior, con una capacidad de aprendizaje superior al promedio y una inteligencia superior al promedio también. Este que está aquí, aparte de su bipolaridad, también tiene un hiperinsulinismo ya corregido. Y los 2 tenían, el primero no se hizo el examen, pero el segundo sí tiene una estructura de personalidad adecuada. Aquí está todavía lo que mandaron de Neurofarmagen, cómo es el tipo de metabolización de uno y cómo es el tipo de metabolización del otro. Y las interpretaciones de por qué da esos colores amarillo, rojo, verde o blanco. Pasamos aquí vemos entonces las interacciones que hay. Eso ya es al final del informe. El informe es largo, son 51 hojas que hay que leer, pero no, ustedes leyendo la parte de los colores ya se orientan. Las interacciones son importantes porque entonces le dice a uno cuáles son los inhibidores, cuáles son los inductores, cuáles son los sustratos. Y como yo trabajo en una clínica general, entonces los pacientes que veo habitualmente tienen otro tipo de enfermedades y reciben otras prescripciones. Entonces es importante para que no haya choque. Aquí están otras, también les dice. Me acuerdo de uno, amigo mío, que no está aquí en la charla, estaba deprimido. Entonces le hicimos el Neurofarmagen, salió con que lo mejor para él era la sertralina y se lo di. En la noche me llamó, me dice, mira, ese examen tuyo no sirve porque tú me drogaste. No, espérate, eso no puede ser. Déjame ver qué pasó. Fuimos al consultorio al día siguiente y le empiezo a hacer las repreguntas. Desde que se levantaste, ¿qué fue lo que tú hiciste? Bueno, me bañé, fui al baño, no sé qué más, que estoy doloroso, me tomé el omeprazol. Después entonces desayuné y me tomé la sertralina. ¿Y por qué no me dijiste ayer que tomabas omeprazol? Fíjate las interacciones que tiene. Eso hace que la dosis que yo te di se triplique sin ninguna necesidad. Por eso te sientes como te sientes. Reajustamos la dosis y el tipo se mejoró. Vieron ahorita otro muchachito de 26 años, este es el examen de él, quien tiene un trastorno obsesivo compulsivo, es ingeniero civil. También tiene una fobia simple a los aviones, tenía un trastorno depresivo mayor y un trastorno de ansiedad generalizada. O sea que dentro del espectro de la ansiedad estaba completo, pues prácticamente. Para el momento de la consulta tenía una depresión severa y una ansiedad moderada, con una estructura de personalidad, con una personalidad obsesivo-compulsiva y un estilo dependiente. Entonces, al muchacho se le hizo este examen y dijo, bueno, si funciona bien, vamos a darle sertralina. Le di la sertralina, lo mandé a terapia cognitivo-conductual y el muchacho se mejoró después de 1 año y medio, ¿no?
no antes, porque el trastorno obsesivo compulsivo era bien, bien severo. Aquí está el tipo de metabolización que tenía. Los genes, dónde están localizadas las variantes genéticas, y entonces por qué hace la metabolización intermedia de este fármaco. Cada fármaco tiene, en cada hoja está el fármaco con el gen y la explicación. Los sustratos inhibidores o inductores, y pasamos a la otra. Este señor es un caballero, empresario, abogado, de 66 años, que entró a la clínica porque estaba muy mal, desnutrido, con una diarrea crónica. Resulta que el tipo pesaba 171 kilos y había llegado a 66. Tenía trastorno bipolar 2, tiene trastorno bipolar 2, había un desajuste marital importante porque también es alcohólico, con un daño orgánico cerebral, y tenía una tiroiditis. Esos fueron los diagnósticos de entrada. Cuando lo vemos en la clínica, le hacemos los exámenes, entonces yo le digo a los otros dos que están viendo conmigo, mira, pero este tiene una mielodisplasia, vamos a llamar al hematólogo. Efectivamente la tenía. Y no tenía adherencia al tratamiento. El problema que se nos planteó aquí con él, este es el examen de él, es cómo hacer, porque yo no lo sé, para un paciente con bypass gástrico, con gastroplastia y con mielodisplasia, cómo prescribir los fármacos. Bueno, aquí está. Le puse solamente naltrexona. Agarré a los hijos, agarré a la mujer, les expliqué lo que tenía y le dije por qué tenía que tener adherencia al tratamiento, que ellos tenían que hacerse responsables de dárselo, que no podía ser él quien lo manejara. Y para lo bipolar les di la quetiapina. Lo manejaron ellos, el paciente mejoró, pero la esposa decidió separarse porque ya no se calaba más esta broma. Y a pesar de eso, el tipo aguantó y siguió con su tratamiento y todas sus cosas bien. Como tenía la gastroplastia y el bypass gástrico, le mandé vitamina B12 inyectada porque tampoco se absorbe. Aquí está la forma de metabolizar del señor. De nuevo los sustratos inhibidores y pasamos a esta. No iba a hablar mucho de esta porque yo pensé que la doctora Nelisa iba a hablar un poco, que me gustó la charla, pero vamos a hablar ahora de la clínica de los trastornos del sueño. Una señora de 47 años con una tiroiditis Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, que tiene trastornos del sueño, no duerme bien, no puede mantener el sueño, se despierta cada rato. Y para eso ella tomaba alprazolam. Aparte de eso, tiene un déficit de atención no compensado del adulto. Cuando le hago la evaluación de estructura de personalidad, la evaluación psicológica también tiene distimia, unos rasgos dependientes, una ansiedad leve y una depresión leve. Entonces, bueno, yo le digo, mira, a mí no me gusta la alprazolam, eso tiene una vida media muy corta, te vas a hacer adicta sin ninguna necesidad. Vamos a cambiarlo de acuerdo con el examen que te mandé a hacer por fluoxamina. La fluoxamina está aquí en verde. Se llama la está en verde ahí. Sí. Y le fue muy bien. Se mejoró. Aquí está la forma de metabolizar de ello. De nuevo los fármacos, sustratos, inhibidores o inductores. Y pasamos a otra. Esta señora, 45 años, un año en una cama, deprimida, con múltiples tratamientos que no eran exitosos, tenía también migrañas, un mal afrontamiento del estrés y un estrés crónico por un desajuste marital que no estaba resuelto y que al finalmente lo resolvieron con el divorcio. Ya había probado la motrigina, duloxetina, paroxetina, venlafaxina, tianeptina y gabapentina. Le mando a hacer la evaluación de estructura de personalidad. Tiene rasgos pasivo-agresivos, rasgos paranoides, un estilo obsesivo y teníamos predicciones catastróficas. Como estaba muy, muy mal, con ideas suicidas, le mandé a hacer 7 terapias de electroestimulación. Le puse clomipramina, a pesar de que aquí aparece en amarillo, pero no tenía este examen cuando se lo puse.
Y la paciente mejoró un poquito. Entonces, una vez que tengo el examen, digo, bueno, vamos a cambiar. El bupropión se lo puse a pesar de que es un metabolizador lento. Entonces pude usar el bupropión, pero en dosis más bajas de lo habitual. Y eso le daba motivación. Le puse litio y le puse topiramato y mejoró de las migrañas. Está de nuevo su forma de metabolización. ¿Dónde están las variaciones genéticas? Los sustratos inhibidores e inductores, todos tienen lo mismo. Y la última, para no fastidiarlo más, es una señora que hoy día tiene 50 y pico de años. Déjenme decirle exactamente cuántos tiene. Hoy día tiene 57. Yo la empecé a ver a los 36. Cuando fui a verla a su casa, cosa que no hago habitualmente, pero esta vez me lo pidieron por favor, porque era una amiga mía. La señora tenía 8 años encerrada en su casa sin salir. Tenía una esquizofrenia paranoide terrible. Con severo estrés crónico previo a la aparición del cuadro psicótico. Ingeniero de computación. Ella no quería fármacos, no había manera ni forma de que tomara fármacos, solamente quería psicoterapia. Y yo le dije que no se podía con psicoterapia solo, que era absurdo. Bueno, le tocamos un poco y le mandé a hacer una espectroscopía a ver si por ahí me metía. La espectroscopía es un examen por resonancia magnética que hace como un mapa bioquímico del cerebro. Eso le gustó. Y sí aceptó empezar a tomar los suplementos que se pueden mandar. Finalmente, aceptó la olanzapina y mejoró, para su sorpresa. Mejoró tanto que pudo salir de su casa. Pero después de 2 años, ella decidió que no tenía por qué tomar la olanzapina, porque eso era un fármaco que era una cosa extraña al cuerpo y que ella podía sola hacerlo. Y por supuesto que empeoró, recayó y a los 51 años dejó de ir a la consulta. A los 51 años me la trae su familia porque estaba totalmente psicótica. Mi hijo, me acuerdo que la tuvo que cargar para llevarla al cuarto. Armó un jaleo de padre y señor mío, porque la clínica está frente a una iglesia y en el cuarto había un crucifijo. Y ella estaba en contra de la iglesia, por completo. Eso no servía para nada. Que lo único que hacía era fastidiar. Bueno, ok, le mandé a quitar el crucifijo. Su primo médico me dijo que le diéramos un chance. Le dije que no, que el chance ya lo había tenido y no. Que si quería que yo la tratara, era así. Y si no, se la llevara. Así de una. Le mandé a poner 14 terapias de electroestimulación para que se pudiera quedar en la clínica. ¿Ok? Y después de eso, empecé la olanzapina. A pesar de que la olanzapina, cuando le hice el examen, fíjense los antipsicóticos de ella. La olanzapina sale en rojo. Quiere decir que no lo debería haber usado. Pero ella no quería cambiar de medicamento. Entonces, ¿qué hice? Negociar con ella. Ok. Como la olanzapina eres un metabolizador muy lento, entonces vamos a darte una dosis bajita y con esa dosis funciona. El genetista me había puesto que tenía un riesgo alto de síndrome metabólico, pero esta señora come muy bien y se cuida mucho. Entonces tiene una alimentación que es sana, come en forma adecuada, sabía lo del síndrome metabólico y no tuvo problemas con la olanzapina. Hasta el sol de hoy se mantiene estable, ya sale de su casa, trabaja y dejó de ser una carga para ella y para su familia. Aquí están las cosas de la señora. Fíjense que me pone inclusive en uno riesgo alto de desarrollo de síntomas extrapiramidales con mayor probabilidad de respuesta positiva. Estos informes que les enseñé ahora van a cambiar. Añadieron 3 fármacos nuevos. El brexpiprazol, que es un antipsicótico que aquí en Venezuela por lo menos yo no lo tengo. Las anfetaminas y la lisdexanfetamina. Van a analizar la metabolización del ácido fólico, que es muy, muy importante en otra rama de pacientes que yo veo, que son las demencias,
Y en la pestaña de los datos del paciente van a poner embarazos que son, van a poner factores que pueden ser seleccionados de acuerdo a la persona, si está embarazada, si tiene lactancia. Y añadieron nuevas interacciones fármaco-fármaco. En resumen, entonces van a generar un informe PDF que incluye resultados farmacogenéticos e información sobre interacciones no genéticas. Como conclusión, el citocromo P450 es el principal responsable de las interacciones farmacocinéticas relacionadas con el metabolismo de los fármacos. Fíjense, a mí me extrañaba, yo decía, bueno, pero ¿por qué estos tipos no ponen la pregabalina? Pues yo soy media tarada a veces, ¿no? Muchas veces. Resulta que estudié eso otra vez y supe entonces, me di cuenta, lo que había olvidado, que la pregabalina va por los canales de calcio y por eso no lo analizaban. Ese es un medicamento que yo uso mucho para estrés crónico. El polimorfismo genético puede explicar la variabilidad en respuesta a los fármacos metabolizados por el citocromo P450 y sus efectos adversos en las interacciones. Los efectos adversos provocados por interacciones de este citocromo son difíciles de predecir y es importante conocer los principales fármacos responsables de estas interacciones. Hay que considerar la posibilidad de interacción farmacológica si un paciente tiene un fallo terapéutico o un efecto adverso inesperado. El Neurofarmagen, que yo lo llamo la gallina de los huevos de oro, porque realmente ahorra dinero al paciente, le da más esperanza, se esfuerza menos y gasta menos tiempo en mejorar, y a uno también le va mejor. No en dinero, en lo demás. Es un examen que describe en forma detallada las formas de metabolizar de los fármacos mediados por el citocromo P450. Describe los diferentes genes conocidos implicados en la prescripción de los fármacos. Aporta más posibilidad de éxito terapéutico cuando se individualiza la prescripción. Da un reporte de las probables interacciones y aconseja cuándo se deben hacer cambios en la dosis prescrita. Así como una plana para muchachos chiquitos. Uno por uno va diciéndole el genetista a uno como médico qué es lo que debería hacer, pero uno es el que decide al final. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Silma. Excelente, como siempre, muy concreta, los ejemplos muy positivos, todo lo relacionado con la mejoría de su paciente. Antes de dar inicio al momento de discusión, me permito recordarles a todos los presentes, primero agradecerles su presencia por acá, que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti SAP. Así que por favor pueden, si desean, volver a ver esta conferencia. Si desean compartirla, pueden seguirnos en nuestra red social y activar las notificaciones correspondientes para que reciban las mismas en relación a este y a otros eventos de educación médica continua. Voy a activar por acá el micrófono de la doctora Nelisa también para que nos acompañe en relación a las preguntas que tenga el público presente bien hacer. Doctora Nelisa, perfecto. Está ya por aquí con nosotros. Quería, en primer lugar, pues, una vez más darle las gracias por su participación. Doctora Nelisa, las drogas que se utilizan en las diferentes condiciones mentales que trata de acuerdo a su especialidad, ¿siempre son eficaces? Segundo. Bueno, debemos tener en cuenta algo, que no debemos generalizar a todos los pacientes. De alguna manera la doctora Sucre también lo ha venido mencionando, ¿no? Nosotros debemos de individualizar el tratamiento. Existen enfermedades, pero cada paciente sufre, siente y padece la enfermedad de manera distinta. Cada paciente reúne o tiene un perfil para un fármaco. La idea es que nosotros, si hacemos desde el principio una buena anamnesis, si hacemos una buena exploración, si hacemos un buen interrogatorio, si acudimos a investigar en otras fuentes,
y nosotros tenemos claro el diagnóstico, por supuesto que instauraremos una terapéutica adecuada, o sea, para que nosotros podamos con éxito instaurar un tratamiento y ese tratamiento le resulte eficaz al paciente, tenemos que tener claro desde el principio el diagnóstico. Es cierto que algunos pacientes no responden de manera adecuada, que tienen una evolución tórpida y uno pues hace todo lo que uno aprende, ¿no? Todo lo que uno aprendió durante el posgrado siguiendo los algoritmos o los algoritmos, como dicen algunos también, paso 1, paso 2, paso 3, entonces ¿qué hago si no funciona con esto? Entonces vienen las combinaciones, la terapia electroconvulsiva ya como última instancia, como ha mencionado la doctora, que ha tenido que aplicarlo en algunos pacientes resistentes al tratamiento. Entonces, si tenemos esta herramienta, como Neurofarmagen, pienso que también nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza y nos podemos, no solamente nosotros, sino el paciente, porque principalmente nosotros debemos bueno, velar por el adecuado, la adecuada evolución del paciente. Entonces, pues de repente a una persona le va bien con un fármaco, pero a otra persona no, aunque el fármaco sea muy bueno, pero debemos de reconocer y recordar que existen estas individualidades, que la parte genética tiene mucho peso y que pues cada persona responderá de una manera distinta, porque no debemos dejar de lado también la idiosincrasia de cada paciente. Así es. Muchísimas gracias, doctora. A ver, déjeme por acá activarle el micrófono a la doctora Silma, que lo tenía desactivado. Perfecto. Doctora Silma, ya, ok, perfecto, ya tiene su micrófono activado. Si quería complementar la respuesta de la doctora De Paul. Bueno, yo pienso que cada persona es un mundo, como dice la doctora. Y entonces por eso, por lo que uno tiene que hacer una historia clínica exhaustiva y usar todas las herramientas que tienes en la mano, que tenga en la mano, para poder llegar al diagnóstico más adecuado y preciso. Generalmente son multidiagnósticos, no es uno solo. Entonces uno tiene que saber eso, tiene que saber cómo es la persona, el entorno, su familia, no solamente los antecedentes clínicos, familiares o personales, sino conocerlo un poquitico más, oírlo, verlo. Y en base a eso, más los exámenes, uno llega al diagnóstico, a los diagnósticos. Muy bien, sí, se entiende que se requiere la experticia del médico especialista para poder lograr el éxito terapéutico en el paciente, y esta herramienta se constituye en un apoyo importante. Y hablando precisamente de ese apoyo importante, doctora, muchísimas gracias. ¿En qué, digamos, en qué modelos, en qué patologías es útil un test genético como Neurofarmagen? En cualquiera. Yo tengo 110 pacientes. Yo he visto desde muchachitos de 7 años con autismo hasta personas con epilepsia, viejos, adultos, jóvenes, lo que sea. Yo no le veo a eso una limitación. De verdad que no se la veo. Y lo que tenemos que hacer es, a veces tengo que decirle, oye, Julio, esta persona no tiene dinero, ayúdame, por favor. Julio va con Leti y Leti me ayuda, porque ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo de un muchachito, 21 años. El carricito con convulsiones febriles a los 6 meses, a los 13 años con convulsión generalizada, esquizofrénico paranoide, y la mamá viuda con ese muchacho y la otra deprimida y sin plata. ¿Lo iba a dejar solo? No. Quería matar a la mamá. Creía un trastorno delirante terrible tenía. Creía que era un ángel y que los extraterrestres venían a matar a la gente aquí, entonces él tenía que salvar al mundo. Creía que la mamá lo estaba envenenando. Bueno, un desastre. Cuando le hago el Neurofarmagen, me tuve que sentar con la mamá y decirle, mira, aquí tenemos un problema, fíjate la genética de tu hijo, terrible. ¿Okay? Vamos a ver movimientos involuntarios que hasta ahora los tenemos controlados, y la disritmia también, que tiene una disritmia también está controlada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, precisamente por acá me comentan en privado que fue interesante precisamente la aplicabilidad de este genético Neurofarmagen en toda una familia con, digamos, trastornos diversos,
y que dieron resultados en todo sentido, en cada uno de los individuos. Sí, el muchachito más chiquito, el hermano menor, se acaba de graduar en Estados Unidos. Me mandaron la foto y toda broma. Son unos chamos chéveres, buena nota. Qué bueno, qué bueno. Excelente, doctora. Muchas gracias por su comentario. Una pregunta para acá para la doctora Nelisa de Paul. Doctora, ¿qué tan peligroso es mantener en ocasiones una fase REM más corta de lo normal? Perdón, ¿me puede repetir, pastor? No le entendí bien. Sí, cómo no. Preguntan por acá que qué tan peligroso es mantener una fase REM más corta de lo normal. Bueno, recordemos que la fase REM es también el llamado sueño paradójico, ¿no? La importancia de este sueño es que justamente aquí es donde ocurre la consolidación de la memoria. Entonces, si tenemos individuos con fases de sueño REM muy cortas, vamos a ver que a mediano, así como también a veces es cierto que el uso de algunas benzodiazepinas precisamente para tratar el trastorno de insomnio también puede causar efectos deleterios sobre la memoria. Pero también podemos observar que ya en la medida en que envejecemos, por lo menos en la población de adultos mayores, las fases de sueño REM cada vez tienden a ser menores, tienden a ser mucho más cortas, hay más interrupciones durante la noche y sobre todo durante la segunda mitad de la noche, que es donde ocurren más los sueños REM. Es decir, que si tomamos como punto medio las 3 de la mañana, los sueños REM antes de las 3 de la mañana son pocos, se dan en realidad muy pocos episodios REM. Estos comienzan a ser más frecuentes en la etapa posterior, ya para la segunda mitad de la noche, después de las 3 de la mañana es donde ocurren más sueños REM. También es importante porque precisamente en esa etapa es donde ocurren las llamadas o las ensoñaciones que normalmente conocemos como sueños, y sabemos pues que también las ensoñaciones tienen sus funciones, ¿no? Dentro de lo que es el proceso del sueño. Entonces es importante pues que también se den, esta fase se dé de manera adecuada, que además representa un porcentaje importante dentro de todo lo que es el ciclo del sueño. Pero básicamente viene dado por la consolidación de la memoria, que es una de las funciones primordiales del proceso del sueño y que ocurre justamente allí en esa etapa. Perfecto, muchas gracias, doctora De Paul. Por acá una pregunta también para la doctora Sucre. Doctora, déjeme activarle el micrófono, por favor. Por aquí ya le tengo su... Listo, ya está activado su micrófono, doctora. Por acá me preguntan si este test genético Neurofarmagen se realiza de entrada en todos los pacientes o hay alguna condición especial o particular para realizar. Antes de contestarte eso, quería aportar algo en relación a la pregunta anterior. Adelante. Habitualmente cuando yo tengo una persona, cuando va a mi consulta una persona porque dice trastornos del sueño, dice tener trastornos del sueño, bien sea porque le cuesta dormir, le cuesta empezar a conciliar el sueño, le cuesta mantenerlo o se despierta muy temprano, lo que sea, si puede, yo le mando a hacer un estudio de sueño, porque el estudio de sueño nos va a ayudar mucho. Me acuerdo de uno que hace poco vi, un señor, ingeniero civil, con una carga de estrés terrible, que yo no lo quisiera para mí, que no dormía nada, ni siquiera tomando clonazepam, Ativan, cuanta porquería de esas la gente habitualmente toma. Siempre consigue a alguien que se lo da, o hipnóticos no barbitúricos. Entonces le mando a hacer el estudio de sueño y la sorpresa mía es, el tipo estaba siempre cansado en la mañana, angustiado, con problemas para mantener la calma, digamos así, fácilmente irritable. Él es bien inteligente, todavía no tenía unos problemas cognitivos importantes. Pero cuando yo veo el estudio de sueño digo, espérate, ¿cómo es posible esto? Nunca lo había visto. Y es que no tiene nada de sueño REM. En toda la noche no tiene sueño REM.
Dije, bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es controlar el estrés que tienes. Tú no puedes quitarte el cargo que tienes, no puedes hacer la actividad dejar de hacer la actividad que tienes porque entiendo tu compromiso. Pero en vez de tomar lo que estás tomando por tu cuenta, empecemos con pregabalina, 75 miligramos en la noche. Y sorprendentemente para él, al día siguiente se despertó y me dijo, por primera vez en años pude dormir y por primera vez en años pude soñar. Y hasta ahora se mantiene bien, gracias a Dios. De entrada no se hace a todos los pacientes, pero tampoco yo estoy de acuerdo con hacerlo solamente a los que hayan tenido muchos fracasos terapéuticos, a los que tengan plata, a los que tengan dinero pues, para hacerlo, o a los que hayan tenido muchos fracasos terapéuticos. La gente se lo puede hacer, hágaselo, que eso es importante porque así individualizas el tratamiento. Excelente. En ese sentido, me acuerdo de un muchachito me acuerdo ahora, ¿no? Bueno, yo hablo mucho, así que tú me disculpas, pastor. No se preocupe, doctora. Había un muchachito de 25 años que va a la clínica y me dice, doctora, yo vengo porque yo sé que usted me va a curar. Y como yo soy así franca, yo primero oigo y no me comprometo. El muchacho es hijo único de una señora que no tiene ni dónde caerse muerta. Viene del interior del país. Tenía 30 convulsiones generalizadas al día, cuando tenía pocas. No podía la mamá trabajar y tampoco él podía hacer absolutamente nada, ni estudiar, lo habían sacado del colegio a los 8 años, ni nada. Cuando yo veo todo lo que le han hecho, lo habían tratado en un hospital aquí, veo el diagnóstico, esclerosis tuberosa. Es una enfermedad genética, eso no se cura. Y es progresivo, eso cada día va a estar peor. Pero el niño lo habían operado. Le habían hecho una cirugía de epilepsia para quitarle un lóbulo temporal. Y como mejoró una semana y ya la semana otra vez estaba con convulsiones, el doctor le propuso quitarle el otro lóbulo temporal, que así se iba a curar. Entonces decidieron consultarme. Dije, no te lo va a quitar. Yo no te voy a curar porque no puedo. Te voy a aliviar si puedo. Vamos a ver si Dios me lo permite, pues yo soy católica practicante. ¿Ok? Pero vamos a hacer una cosa. Tú puedes venir aquí todas las veces que tú quieras y no hay problema conmigo. Porque yo trabajo porque a mí me gusta. Y yo soy una limpia feliz. No tengo nada que guardar. Voy a hablar con mi hijo, que es neurólogo e internista, para que se lo lleve él al hospital. Ahí le presente el caso a todos los demás. Así aprenden lo que es una esclerosis tuberosa a los otros muchachos. Y vean qué medicamento se le pone. Discuten el servicio el problema. Bueno, tiene 6 antiepilépticos. Y el muchacho de 30 pasó a 3 al día. Ya es bastante, ¿no? A ese hay que hacerle neurofarmagén. Pero como no vive aquí en Caracas, todavía no ha podido venir para acá. Pero ya Julio sabe que cuando llegue se fregó porque tendré que jalarle mecate a ti para que me lo hagan gratis. No puedo hacer más nada. Aquí estamos para apoyarla, doctora, a usted y por supuesto a los pacientes. No, yo sé, siempre me han apoyado. La necesidad y la indicación. Siempre me han apoyado. De hecho, la pregunta que hace... No, pastor, perdona. En relación a lo que dicen de la ¿dónde se hace el examen? Bueno, yo llamo a Julio Pedrosa, que es el contacto mío con Leti, y Julio me canaliza las cosas. Perfecto, sí, eso era precisamente lo que iba a mencionarle, que la pregunta del doctor Sánchez venía por allí, que dónde realizaban el estudio genético. Básicamente el contacto es con el equipo comercial de Leti, quien le va a llevar al facultativo el kit correspondiente para la toma de la muestra, y esa muestra se envía directamente a España, donde es realizada el proceso genético que da lugar a ese resultado que usted mencionaba, ese informe completo donde se ve donde el panel de todas las drogas que se están testeando. ¿Okay? Y bueno, a vuelta de correo llega un mensaje, un paquete, un PDF completamente íntegro y completo con toda la información personalizada de ese paciente. La muestra la puede tomar el médico tratante o la puede tomar también nuestro representante que usted ya mencionó, el señor Julio Pedrosa. Por acá recibiendo un gran saludo del doctor Madrid para la doctora De Paul,
que le pregunta que por favor le indique cómo se maneja la parálisis del sueño según su experiencia y conocimiento. Excelente su ponencia. Gracias, Luis. En relación a la parálisis del sueño, debemos recordar que es una condición que se puede presentar ya cuando estamos pasando del sueño a la vigilia y que pues causa una sensación verdaderamente angustiante, ¿no? El hecho de no poder moverse o el hecho de no poder hablar. Un tratamiento médico específico para la parálisis del sueño no existe. Sin embargo, pues si sospechamos que el paciente tiene parálisis del sueño o que pueda estar en comorbilidad con otras patologías del sueño, por ejemplo, con un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño o cualquier otra patología del sueño que amerite la indicación de un estudio polisomnográfico, se pudiera hacer la indicación. También debemos recordar que los psiquiatras, cuando tenemos pacientes con trastornos del sueño y dependiendo del tipo de trastorno, si obedece a causas neurológicas o si obedece a causas de tipo respiratoria, debemos apoyarnos en dichos especialistas, pues debemos trabajar de la mano con el neurólogo o de la mano con el neumonólogo. Para minimizar o para evaluar la parálisis del sueño, primero que nada, pues es un diagnóstico netamente clínico, porque el paciente lo refiere o lo puede referir el compañero de cama, pero también básicamente lo que se hace es mejorar las medidas o lo que llamamos la higiene del sueño. Básicamente debemos trabajar a ese nivel, tratar pues de mantener horarios para acostarnos y levantarnos. También aquí hay, por lo general hay un monto de estrés, de angustia, de ansiedad bastante importante. Por lo general hay esa correlación entre montos importantes de ansiedad y la parálisis del sueño. Entonces, pues, trabajar en lo que es la angustia, trabajar en lo que es la ansiedad, trabajar en lo que es el estrés del paciente para, y de la mano con lo que es la higiene del sueño para pues, minimizar estos episodios. También hay que evaluar la gravedad, ¿no?, de esa parálisis, con qué frecuencia se está presentando. Pero un tratamiento específico no existe, básicamente son medidas no farmacológicas. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, por acá tengo un saludo de la doctora Aponte, la doctora Petra, excelente actividad, muchísimas gracias a todos. Gracias, Petra. No veo por acá ninguna otra pregunta. Me gustaría entonces que por favor las colegas, la doctora Sucre y la doctora De Paul, nos den sus palabras finales. Adelante, doctora Sucre. Bueno, gracias por la invitación y ojalá que el Eurofarmagen lo empiecen a usar más a menudo porque realmente es una herramienta que vale la pena usarla. Negociando con el laboratorio cuando no hay dinero, ¿no? Porque no todos lo tienen, así que te fregaste, Paquito. Gracias, doctora, lo tomaré muy en cuenta. Doctora De Paul. Bueno, igualmente agradecer de nuevo la invitación a Laboratorios Leti y también la presencia hasta el final de los asistentes. Muchísimas gracias porque pues, es importante para uno cuando prepara un tema, pues saber que hay otras personas atentas y que de alguna manera uno puede contribuir, aunque sea con un pequeñito granito de arena, ¿no?, en lo que es compartir conocimientos, porque siempre nos estamos nutriendo entre nosotros mismos. Es importante que trabajemos siempre en equipo, es importante que siempre trabajemos los médicos, sobre todo, que nos apoyemos unos a otros y sobre todo pues en beneficio del paciente. Importantísimo este tipo de actividad que esperamos que tenga mayor difusión, sobre todo por el tipo de estudio que se hace de los beneficios que nos va a proporcionar como médicos y por supuesto los beneficios que va a proporcionar al paciente. Bueno, nuevamente gracias y de verdad muy complacida de haber compartido con la doctora Sucre. Me parece súper buenísimo todo, toda esta cantidad de pacientes, ¿no? O sea que es toda una autoridad en el tema porque tiene mucho con que pues,
manifestarnos o compartir su experiencia. Entonces creo que tenemos que aprender mucho de ella. Así es, una gran experiencia clínica de parte de la doctora Sucre, que tuvo a bien pues hoy compartirnos a todos los asistentes, y también su ponencia, doctora De Paul, como se lo dije, bastante concreta y muy enriquecedora para el conocimiento y la educación médica de todos nosotros. De mi parte, pues recordarles o mencionarles que la utilidad clínica de este test genético de Neurofarmagen está dirigida a mejorar la eficacia del tratamiento que ustedes como especialistas de psiquiatría pues tengan a bien evaluar e indicar en sus pacientes. Está respaldada por un número significativo de muestras y estudios clínicos, 2 ensayos clínicos aleatorizados, un metaanálisis. Ha demostrado en todos ellos una reducción significativa en la carga de efectos secundarios y además proporciona información detallada útil para el especialista en forma de recomendaciones específicas, tal como lo mencionó la doctora Sucre, para cada uno de los fármacos y las interacciones dinámicas fármaco y fármaco-factor clínico. Bueno, dicho esto, una vez más agradecerles a todos su presencia en la tarde de hoy. Estén pendientes, como les mencioné, que esta actividad está siendo grabada y una vez terminada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, donde podrán verla y disfrutarla y compartirla todas las veces que deseen. Así pues, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y en nombre de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorio de Tecnología Biocontrolet, les agradezco su presencia. Estén pendientes de nuestras próximas invitaciones. Por supuesto que sí, doctora De Paul y doctora Sucre, vamos a repetir este tipo de actividades dirigidas a los colegas de ustedes para que puedan tener educación médica continuada pues a la carta. Y por supuesto, Neurofarmagen aquí lo vamos a tener por mucho tiempo, claro que sí. A todos ustedes entonces, muy buenas noches ya, muy buenas tardes y será hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao, doctora. Hasta luego, feliz noche. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud.